Yendo con buen concierto y ordenanza, creyendo que estuviese de guerra, iba la artillería delante, y todos subíamos a aquella fortaleza, de manera que si algo aconteciera, hacer lo que éramos obligados. Entonces Alonso de Ávila llevó cargo de capitán, como era, soberbio y de mala condición, porque un soldado que se decía Alonso de Villanueva no iba en buena ordenanza. Le dio entonces un bote de lanza y le mancó, y después se llamó Alonso de Villanueva el Manquillo. Bueno, tras terminar ya definitivamente con la parte mesoamericana, pues vámonos con estos extranjeros, esta gente extraña, esta gente casi alienígena. Yo siempre comparo la conquista de México, al menos así la veo yo mentalmente, como si aterrizaran aquí unos alienígenas conquistadores, ¿no? Con una tecnología extraña que no conocemos y con unas motivaciones aún más raras. Y nosotros nos quedamos muy sorprendidos, ¿no? De todo lo que estamos viendo. Y os voy a explicar por qué. Bueno, a pesar de los números, ya sabes que en la primera expedición, ¿qué quiero decir con la primera expedición? Cuando llega Cortés en 1519, sí que es verdad que tiene unos 600 hombres de infantería, ¿vale? De los cuales no marchan todos hacia Tenochtitlan, solo marchan unos 450 o 500. Eh, no hay que quedarse con esas cifras solo. ¿Por qué? Ya sabéis que van pasando varias cosas en la conquista. Y bueno, esto daría para 500 programas. El próximo programa, o sea, un resumen muy resumido. Ya sabéis que luego llegan las tropas de Panfilo de Narváez, se enfrentan a ellas, se pasan de bando, esas tropas, se pasan al de Cortés. Hay un momento en el que se engrosan y se dividen esas tropas en diferentes operaciones. Hay algunas que van hacia la zona del río Pánuco, otras que se quedan en Nueva Segovia, que es como llamaron a Zempoala, en Villarrica de Veracruz. Hay otras que se quedan vigilando el tren de bagajes que está en Zultepec. Y hay otras que van hacia la capital, hacia Tenochtitlan. Y luego ya sabes que pasa la noche triste, mueren gran cantidad de españoles y de aliados de los suyos. Y luego para las operaciones de sitio, que es una cosa más desconocida, eh, hay un aporte constante, casi mes a mes, que van llegando más españoles. ¿Vale? Llegan en barcos, esto ya lo citaremos. Algunos de esos barcos era gente que había mandado el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para ver qué había pasado con la expedición de Narváez. Y bueno, les medio engañan y tal, y al final lo que pasaba siempre es que todos iban, digamos, buscando lo que iban buscando y les convencían. Decían, oye, déjate de leches, ¿no? Como decimos aquí en España, y vete con nosotros que aquí está el porvenir, ¿no? Y se sumaban finalmente a la expedición de Cortés, para que veáis que la expedición de Cortés era bastante atractiva para los españoles en el sentido de que parece que era el caballo ganador, ¿vale? Y esos aportes de esos barcos, que son esos gente que va a mandar Francisco de Garay a la zona del río Pánuco, pero que los huastecas los expulsan y luego ellos vuelven a la zona de Villarrica de Veracruz y se unen a las fuerzas de Cortés. O dos, bueno, dos procuradores, que es como se llamaban, ¿no? Dos personajes que va a mandar Cortés en 1520 para reclutar gente. Y que reclutaron gente directamente en las islas de Santo Domingo y de Jamaica, o sea, las que no eran de su enemigo Diego Velázquez, y reclutaron varios cientos de hombres, ¿vale? Y las operaciones finales del sitio de Tenochtitlan, pues se calcula que había entre 800 y 1200
españoles con bastantes caballos, que tenían casi 80 caballos, 16 cañones, que el número de armas de fuego ya fue considerable. Ya tenían más de 100 y pico personas con armas de fuego y con ballestas, ¿no? Y bueno, lo digo esto para que no os quedéis con los números iniciales, ¿no? Que es esto que siempre se suele decir. ¿Cómo una fuerza de 500 hombres con solo 20 o 30 personas con armas de fuego y con ballestas y 6 cañones, etcétera, y 14 caballos, 16 creo que eran, consiguen esto, ¿no? Pues es que no es exactamente así, porque en la fase final estamos hablando de 1200 tipos, de casi 100 caballos, con más de una decena de cañones, etcétera, con 13 bergantines, con etcétera, 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 y con decenas de miles de aliados indígenas de Sudamérica. En fin, ¿no? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.